Primera de Samuel capítulo 2. Amén. Vamos a abrir nuestro corazón. Primera de Samuel 2. Amén. Hermanos, Dios los bendiga esta hermosa mañana. Hay palabras que con el tiempo se han dejado de usar. Palabras que pasaron de moda. Palabras que casi no se usan. Como por ejemplo la palabra alcahuete. ¿Cuántos han sido alcahuetes aquí? Bueno, allá en mi pueblo, allá en Jalisco, donde yo soy, esta palabra era muy común. Era muy común escucharla constantemente. Pues ya ve que en los pueblitos chiquitos pues, todo el mundo se conoce. Y pues ahí de repente pues, hay mucha gente alcahueta porque se presta. Los alcahuetes son los que le echan aguas a vamos, ahí viene la mamá. Y tú sabes, escóndete. Y ese tipo de personas, ¿verdad? Te voy a contar. Tenía yo como unos 14 o 13 años, si mal no recuerdo, hace ya como 580,000 años atrás. Aleluya. Allá en el rancho. Y por andar alcahueteando a mi amigo Martín Campos Villegas, quien andaba quedando bien con la Chalina. Así se llamaba la muchacha, Chalina. Me acuerdo que en esa ocasión era una tarde, noche, y se fueron ellos para atrás de una casa. Él andaba queriendo con la Chalina y yo le estaba ahí cuidando. O sea, andaba de alcahuete, que me entiendan. Y en los ranchos hay cercas de piedra, ¿verdad? Las cercas de piedra no son muy altas, son más o menos así de altas, pero con piedras grandes. Y me acuerdo que por andar cuidando a Martín Campos, amén, que andaba quedando bien con la Chalina, aleluya, al brincar yo una cerca, se me vino una piedra grande. Me acuerdo de esa piedra grande, se me vino encima el piedrón. Y por no dejarla caer, para no hacer ruido, amén, porque si hacía ruido, soltar la piedra, se iban a enterar y así nos iba a ir. Así que estuve guardando esa piedrona, me acuerdo, sobre mí por mucho tiempo, por mucho rato. Todo por el de alcahuete. Aleluya. Hermano, ser alcahuete no es bueno porque uno sale perdiendo. Amén. El tema que voy a predicarles se llama: no seas alcahuete de nadie. Esta palabra alcahuete, amén, o alcahuetear, es una persona que procura, encubre o facilita una relación amorosa o sexual entre dos personas. Pero no solamente eso, sino que también ser alcahuete es una persona que alaba de forma exagerada e interesada, o trata de agradar a alguien con el único fin de conseguir un favor o un beneficio. La Biblia nos habla acerca de personas alcahuetas. Por ejemplo, Jonadab, amén, Jonadab, el primo hermano de Amnón, que eran hijos de David o familia de David. Este hombre, Jonadab, fue un alcahuete con su primo hermano llamado Amnón cuando violaron a Tamar. Luego en Jueces 17 encontramos a una madre alcahueta alcahueteando a su hijo Micaías, quien había robado, amén, varios ciclos de plata. Yo quiero predicar este sermón que se llama: no seas alcahuete de nadie. Amén. Primero de Samuel 2, versículo 22 en adelante. Dice: pero Elí era muy viejo y oía de lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo
tabernáculo de reunión y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Primeramente quiero mirar: alcahuetear a los hijos es hacerles un grave daño. Escuche esta mañana, la responsabilidad que tenemos los padres con los hijos es grande. La responsabilidad que tenemos nosotros como padres con nuestros hijos es grande. No solamente significa traerlos al mundo, darles una carrera o enseñarles algo, pero es una responsabilidad que va más allá de simplemente esto. Amén. Ahora, esto, hermano, es una responsabilidad grande para los padres, y mucho más a un pastor como yo. A un pastor como nosotros, como yo, se nos exige mucho. Amén. Amén. Entre los requisitos que se establecen para ejercer el ministerio, amén, de pastor, es el mantener a los hijos en sujeción. El apóstol Pablo, si le pone una división al texto, se va usted a Primera de Timoteo capítulo 3. Primera de Timoteo capítulo 3. Amén. En el versículo 4 dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Esa es la exigencia, o una de las exigencias para un pastor. Usted puede leer todo el capítulo 3 en su casa y se va a dar cuenta de otras cosas. Ahora, esto es algo que Elí, amén, no tuvo. Elí no tuvo sus hijos en sujeción y en toda honestidad. Sus hijos de Elí se le salieron del huacal. El ejemplo de Elí es el ejemplo que no debemos seguir. Es el ejemplo que no debemos hacer. Los hijos de Elí eran asistentes de su padre en el sacerdocio, y ahí estuvo el primer error de Elí: el practicar el nepotismo y poner a ministrar a sus hijos solo porque eran sus hijos. Pero esto no queda ahí. Sus hijos eran corruptos. Sus hijos robaban la ofrenda, menospreciaban la ofrenda, y esto era mal testimonio, no solamente para Dios, pero era un mal testimonio para las personas. En el capítulo 2 de Primera de Samuel, amén, Primera de Samuel 2, versículo 17, dice la palabra: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Véanlo muy bien en esta mañana. Ahora escuchen bien, eso no era todo lo que sucedía. Amén, de que ellos fueran causantes de que los hombres, de que los hermanos, vamos a decir, menospreciaran las ofrendas de Jehová. Ellos eran mal testimonio para la congregación, para el pueblo de Israel. Por lo tanto, la obra de Dios era afectada. Aleluya. La cosa peor viene más adelante. Era que Elí no tomaba acción. Era que Elí no tomaba cartas en el asunto, sino que cuando Elí se enteraba de esto, solamente se limitaba a llamarle la atención livianamente y nada más.
En el capítulo 2, versículo 22 dice: pero Elí era viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las jóvenes que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Elí oía de todo lo que sus hijos hacían. Amén. Él oía, él sabía lo que ellos hacían. ¿Cuántas veces no nos enteramos de lo que hacen nuestros hijos? ¿Cuántas veces el maestro o la maestra, amén, nos dicen y nosotros nos defendemos diciendo que nuestros hijos son almas de Dios? Nuestros hijos no son almas de Dios muchas veces. Son almas del diablo estos. Pero a veces los padres o las madres que son alcahuetes o alcahuetas, escucha bien, creen que sus hijos todo el tiempo son almas de Dios y no es así. Y hacer esto es causarles un grave daño como Elí le causó a sus hijos. Dice que Elí oía lo que sus hijos hacían. Amén. Su talón de Aquiles de Elí no eran las mujeres extrañas, no era el robo, no era andar ahí de hoja alegre. Escuche bien en esta mañana, el talón de Aquiles de Elí eran sus hijos. Su debilidad, sus hijos. Y lo mismo pasa hoy con muchos padres. Y vuelvo a repetir, creen o consideran que sus hijos son almas de Dios en su forma de comportarse, cuando realmente muchas veces no es así. Los hijos son una bendición de Dios. Se perdieron de un fuerte amén. O ya los enfadaron. Ya no los levanta, ya los aguanta. Estos patojos me hagan de comerme los guisados ahí, con mal ahí. Los hijos son una bendición, pero escucha bien esta mañana, hay que corregirlos cuando andan mal. Hay que castigar cuando lo merece. Hay que disciplinar cuando se merece. Amén. No estoy hablando de ser cruel, no estoy hablando de ser alguien que llega y va a agarrar al niño o al muchacho y le va a poner unos trancazos en la cabeza, de por sí está atarantado, por eso se pone peor. Estoy hablando de una disciplina correcta. ¿Cuántos dicen amén este día? De una disciplina santa, de un corregir algo correcto, bíblico, amén. La hiciste, venga para acá, mijito, eso estuvo mal, y si estuvo mal es porque estuvo mal. ¿Cuántos dicen amén? Estuvo mal y eso se llama que está mal. No está mal de está mal, sino que está mal. Proverbios 13, versículo 24. Amén. Lea conmigo Proverbios 13, versículo 24. Fíjate lo que dice la palabra de Dios dice de esta manera bien bonito. Dice, aleluya, el que detiene al castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Amén. Eso no quiere decir que desde que amanece usted lo va a agarrar a trancazos ahí, sino que desde niño. ¿Cuántos dicen amén? Desde niño. En el capítulo 23, versículo 13, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. O sea, dice la Biblia con vara, dependiendo de la estatura del niño, aleluya, del bebé. ¿Cuántos dicen amén? Uno tiene que tener una vara. No sé si Rogelio tenga una vara. Rogelio, ¿tienes una? una vara. ¿Qué te pasó pues?
Tu mamá tiene una contigo, reina. Hasta así, ¿no? Yo creo. Es más viejo, más grande. ¿Y si te pegan? De vez en cuando. Pero no te quita, pues. Dice la Biblia, con vara. Amén, con vara. Es decir, mi hijito, venga, la hizo, venga para acá, vení, como dicen aquí, vení para acá, volteese la pared. Y como los policías, pau, pau, pau. 3 en su jarro de agua. Por esto y por esto y por esto y por esto. Elí no hizo esto. Elí dejó que esto creciera y creciera y creciera y creciera. Nunca trajo una corrección, disciplina, castigo, amén, a sus hijos y crecieron. Y cuando crecen, Elí quiere corregirlos, pero ya no hay oportunidad. Proverbios 29, versículo 17. Dice la palabra de Dios: corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. ¿Acaso somos más sabios que Dios, que su palabra? No creo. Dice la Biblia, amén, haz esto y va a haber descanso. ¿Cuánto dicen amén? Si tú corriges desde ahorita a tus pequeños pequeñitos que tienes ahí, bonitos, preciosos, si empiezas a corregirlos, aleluya, de repente su castigo por lo que hizo, amén, y sus premios cuando hagan cosas buenas. Pero si empiezas a corregir, dice la Biblia, eso te va a traer descanso. Cuando dicen amén, vas a decir, bueno, ¿dónde están mis hijos? Mis hijos están estudiando. ¿Dónde están mis hijos? En la iglesia. ¿Dónde están mis hijos? En el evangelismo. ¿Dónde están mis hijos? Están orando, están leyendo la palabra de Dios. Amén, esto va a traerte descanso. Amén. Pero tienes que hacerlo desde chiquito. Chiquitos. Amén. Desde pequeñitos. ¿Cuántos dicen un fuerte amén esta mañana? Elí nunca hizo nada de esto, sino todo lo contrario. Era un papá alcahuete y esto les causó un grave daño a sus hijos. Amén. Yo pienso que solamente un padre o una madre que son demasiado tontos harán esto, alcahuetear a sus hijos. Alcahuetear a los hijos es causarles un grave daño. No te conviertas en un alcahuete de tus hijos cuando los miras que ellos hacen maldades y tú no los corriges, sino haces lo contrario, les aplaudes, los chiquileas, los consientes. Eso es causar un daño. Elí nunca hizo eso con sus hijos. Usted conoce perfectamente la historia de Elí y de sus hijos, cómo terminaron. Por causa de no corregir, no castigar, no traer una disciplina a sus vidas, y finalmente, amén, él sufrió por sus hijos. Quiero ver segundamente cuando nuestros hijos hacen lo peor. ¿Qué es lo peor que ha hecho tu hijo que tú te has dado cuenta? ¿Qué es lo peor? Dice papá, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Qué es lo peor? ¿Qué hace usted cuando se entera que su hijo o su hija hace lo peor? Lo peor. Lo peor. Me acuerdo que una de mis hijas, la más grande, un día que se iba a ir de la casa y que quién sabe qué, y se iba a brincar por la azotea, por atrás, por el corral. Y yo dije, te vas mancos. Se iba brincando por atrás y cuando iba subiendo, que le quitó un guarache, un zapato. ¿No? ¿Sí? Pues no se fue, porque iba a ir así como el calle. Aleluya. Cuando uno se entera que hacen lo peor, ¿cómo reacciona uno? Yo sé que a veces tú reaccionas y dices, quisiera tragarte, mijito.
La cosa con los hijos de Eli no paraba solo con la corrupción de robar y menospreciar las ofrendas del Señor. Los hijos de Eli se estaban acostando con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo. En el capítulo 2, versículo 22 dice la palabra de Dios: pero Eli era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. La ley decía que si alguien hacía esto debería de morir a pedradas. Pero la Biblia dice que estos muchachos seducían a las jóvenes que cuidaban a la entrada de la puerta del tabernáculo. Eran unos gabinos barrera. Dejaban mujeres embarazadas por doquier. Eli sabe esto. Eli sabe que ellos están mal. Eli sabe que incluso sabe la ley. Según ley de Levíticos 20:10, sabía que ellos deberían morir, pero ni siquiera llamó la atención a ellos, sino que solamente se limitó a llamarle la atención de una manera liviana. Versículo 23. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena la fama que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Ahora, quiero que noten un detalle en este versículo, muy tremendo. Dice: pero ellos no oyeron la voz de su padre. ¿Sabe qué significa esto? No le hicieron caso. Él quiso dirigirlos ya cuando estaban bien torcidos y ya no hubo oportunidad. Es algo bien terrible. Primero los encubre y ahora quiere amonestarlos, pero ya a este punto ya no le hacen caso. Una cosa es ignorar cuando algo se comete y la otra es encubrirlo. El que encubre el pecado se convierte en cómplice del pecado. El que se convierte en cómplice se convierte en alcahuete, con todo lo que el significado de la palabra alcahuete conlleva. Levíticos capítulo 5 versículo 1. Vaya por favor, Levíticos 5:1. Dice la palabra: si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio, oiga bien, y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Tú supiste, tú te enteraste, tú sabes las cosas, no denunciaste, no hiciste algo, tú también vas a cargar con la culpa. Quiero ver sinceramente, alcahuete, ser alcahuete es pecado. ¿Cuántos me están oyendo esta mañana? Es un pecado. Y como pecado tiene que ser confesado. Es un pecado que ofende. Es un pecado que ofende a Dios. Y es un pecado que ofende a mucha gente. Amén. Porque cuántas veces no oímos, amén, aleluya, acerca de algo que hicieron nuestros niños, nuestras niñas, amén, en la iglesia o fuera de la iglesia, y escuche bien, nos enteramos y de repente, en lugar de traer una disciplina, una corrección, andamos encubriendo, y la gente se entera, y la gente se da cuenta, y la gente mira y observa, y no solamente ofende a Dios, pero también ofende a la gente, amén, que nos rodea. Escucha bien, y la gente va a hablar mal de Dios y va a hablar mal de la iglesia. Pero cuando hay una disciplina, cuando hay una corrección, cuando dice, bueno, ahí mi vecino, mi vecina son evangélicos, pero mira, su niña hizo esto, su niño hizo esto en la escuela, aquí está papá y mamá trayendo disciplina, la gente dice, yo también quiero ser igual.
yo también voy a ser disciplinado con mis hijos. Amén. Incluso van a acudir a pedirte consejo a ti. Amén. Escucha bien, el ser alcahueta destruye hijos, destruye personas, destruye familias. La alcahuetería destruye iglesias, destruye hermanos. Amén. Por eso no sea alcahuete de nadie, ni de sus amigos, ni de sus hermanos en la fe, ni de sus preciosos hijos. Elí fue un alcahuete de sus hijos. ¿Y sabes qué? Los echó a perder. Y no solo eso, los perdió físicamente. Los perdió físicamente. En el capítulo 4 de Primera de Samuel, 1 Samuel 4, aquí van los hijos de Elí cargando el arca del pacto. Todavía están ahí. Pero vean lo que sucedió cuando peleaban contra los filisteos. Capítulo 4, versículo 10. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. Y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio la nueva a Elí. Era Elí de edad de 98 años, y los ojos se le habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Qué desgracia. Qué desgracia. Todo inició con sus hijos. ¿Cuántos dicen amén este día? Quiero concluir con 2 Samuel 13. Aquí está la familia de David. Tiene un sinnúmero de hijos y de hijas. Este es un capítulo que seguido predica el hermano Henry, y a veces yo lo he tomado para predicar también. Pero vea lo que sucedió aquí. Aconteció que después de esto, que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar su hermana, pues ser ella virgen le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Entonces, ¿qué era Jonadab de Amnón? Era primo, ¿verdad? Era primo, así que tengan cuidado con los primos. Los primos. Dice, y Jonadab era hombre muy astuto, y este le dijo: hijo de rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? No me lo encubrirás a mí. O sea, era bien metichote. ¿Cuántos dicen amén? Esos que quieren saber todo, ¿cuántos dicen amén? ¿Por qué estás así? Te veo muy triste. Cuéntame tu historia. Y ahí está el hermano Amnón. No, pues me gusta el hermano, no me hace caso. Échame la mano, ¿no?
le pidió que le echara la mano. De veras, así hay alcahuetas. ¿Cuántos dicen amén? Digan amén, sí es cierto. Amén. Y vean lo que sucedió. Él dijo: yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo: acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo, y cuando tu padre viniera a visitarte, dile de nuevo que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer, y prepare delante de mí alguna vianda para que al verla yo coma de su mano. O sea, aquí está el alcahuetón de Jonadab diciéndole cómo debía de hacerle. ¿Cuánto dicen amén? Así son los alcahuetes. Mira, allá dale la vuelta, allá que se vea. Y si ve que viene su mamá, me echa su chiflido. Hay alcahuetes. Y sabe, hermano, escuche bien. Este hombre, Amnón, hace como le dice el alcahuetón de su primo. ¿Y qué cree que pasó? La doncella, la virgen, fue violada por su medio hermano. Y no solamente esto, hermano. Esa joven es deshonrada. Y no terminó ahí. El violador fue asesinado por su propio medio hermano llamado Absalón. Y la cosa no terminó allí, hermano. Una gran familia, la familia de David, tuvo muchos problemas derivados de eso. Todo por un alcahuete. Ahora, esto va a pasar. De repente nos vamos a enterar de que alguien hace algo, y no estoy tratando de decirle que usted va a ser cruel, sino usted va a decir: bueno, yo no voy a ser tu alcahuete, yo no voy a cooperar contigo, amén, voy a usar la misericordia, voy a hacer buena onda, voy a ayudarte. Porque a veces decimos: yo no voy a ser alcahuete tuyo, y va y se lo comenta a medio mundo. ¿Cuánto dicen? Y en lugar de ayudar, causa un problema o lo hace más grande. Amén. Porque hay gente que es así cruel, hermano. Hay gente que no usa la misericordia. Hay gente que si sabe de que alguien le va a hacer algo, amén, en lugar de ayudar, en lugar de usar la misericordia, están causándole un gran daño a esa persona. Amén. Use la misericordia. Si su hijo o su hija están haciendo algo, cometieron algo, amén, use la misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Sea misericordioso. Venga, diga, hable con él y dice: es que pues la cosa está así, mijito, te voy a castigar, amén, no vas a ir a tal lado, no te voy a dar cosas, si está pequeñito, tus 3 tablacitos, amén, su jarrito de agua, y ahí se me queda, y hágale como usted quiera, que me voy de la casa, pues lárguese. Cuando dicen amén, entre menos burros más solote, dicen por ahí. Dios lo mantiene por allá, aleluya, y no será alcahuete, porque esto causa un daño. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Elí perdió. No hagamos lo mismo. ¿Cuántos dicen un buen amén? Denle un aplauso a Dios.